Muy buenos días, soy Joaquín Pérez y hoy día les voy a presentar de monitoreo fetal, tanto el registro basal no estresante como del monitoreo electrónico fetal intraparto. Primero, vamos a hablar un poco de las generalidades de los conceptos claves que hay que conocer sobre los fetos para entender un poco más lo que vamos a estar buscando en la monitorización fetal. Después vamos a hablar del registro basal no estresante, posteriormente del monitoreo fetal intraparto, y finalmente vamos a terminar con un par de ejemplos solamente para que puedan practicar un poco la vista y agudizar un poco el ojo en este tema. Primero, entonces vamos a ver los conceptos claves para entender un poco más el monitoreo fetal. Los fetos se mueven y se van a poder mover cuando tengan una buena glicemia y también un buen nivel de oxígeno en la sangre. El sistema nervioso central del feto se va a ver afectado tanto por la hipoglicemia como por la hipoxemia, lo que esto va a poder provocar una disminución de los movimientos fetales y además también una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Por otro lado, los movimientos fetales se van a ver reflejados como aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Por lo tanto, lo que vamos a estar buscando en estos monitoreos van a ser ver las variaciones y ver la frecuencia cardíaca fetal en todas sus formas, ¿ya? Esto se puede ver afectado tanto por la edad gestacional como por las patologías materno-fetales. La presencia de aceleraciones son secundarias a la movilidad fetal, es decir, cada vez que el feto se mueve, va a haber una aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Para esto se requiere una indemnidad de los centros cardiorreguladores del sistema nervioso central que recién van a estar desarrollados de manera completa a las 32 semanas. Es por esto que los registros fetales y el monitoreo fetal se puede hacer principalmente desde las 32 semanas. El grado y duración de la acidemia está correlacionado con los resultados adversos a corto y largo plazo. Los objetivos de la evaluación van a ser identificar fetos que estén en riesgo de muerte intrauterina, ver las complicaciones que pueda estar teniendo secundario a la asfixia intrauterina y, si es posible, en base a los datos que tengamos, poder intervenir para que esto no ocurra. Vamos a empezar con el registro basal no estresante, que va a ser un registro o monitoreo fetal en donde no estamos en trabajo de parto y debería haber una ausencia de contracciones uterinas. Se basa en que el corazón, en condiciones óptimas, se va a acelerar con los movimientos fetales. La reactividad cardíaca va a ser entonces un buen indicador de la función autonómica normal, que va a ser en un contexto de buenos niveles de oxígeno, buenos niveles de glicemia, etcétera, como dijimos anteriormente. Una aceleración la vamos a definir como un aumento de 15 latidos por minuto desde la línea base por mínimo de 15 segundos. Como podemos ver aquí, que espero que se pueda ver el mouse, esto va a ser una hoja con cuadros donde va a ir avanzando con el tiempo y vamos a ir viendo cómo va aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca fetal. Una aceleración como esta va a ser considerada si es que hay un aumento de un mínimo de 15 latidos por minuto y que dure por más de 15 segundos. Por lo tanto, vamos a hablar de un registro reactivo si que presenta 2 o más aceleraciones en 20 minutos. En cambio, se va a considerar un registro no reactivo si es que no cumple el criterio de 2 aceleraciones en 40 minutos. Aquí podemos ver que, por ejemplo, aquí se marcan en estas flechas abajo los movimientos fetales y que se correlacionan directamente con las aceleraciones. Hay que tener una consideración especial que, como dijimos anteriormente, se puede hacer desde las 32 semanas. Hay bibliografía que describe que entre 28 y 32 semanas pueden haber aceleraciones y se podría considerar por un cuadro de 10 por 10, es decir, 10 latidos, un mínimo de un cambio de 10 latidos por minuto por al menos 10 segundos, pero sigue siendo bastante controversial. ¿En qué momento vamos a hacer un registro basal no estresante? En pacientes principalmente que tengan riesgo de asfixia y o óbito fetal. Esto se puede dar por condiciones maternas, tales como la diabetes pregestacional, hipertensión, lupus, enfermedad renal crónica, etc., como condiciones relacionadas con el embarazo, como
hipertensión gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional, oligohidroamnios, etc. En donde vamos a poder hacer, por ejemplo, una vez al día o una vez cada cierto tiempo, un registro basal no estresante para ver en qué condiciones está nuestro feto, si es que se está moviendo bien o no, presencia de aceleraciones, etc. Ahora, en el momento del parto, vamos a tener el monitoreo fetal intraparto, también conocido como MEFI, que va a ser el registro de la variación de la frecuencia cardíaca fetal y dinámica uterina durante el trabajo de parto. Durante el trabajo de parto, el feto puede desarrollar hipoxia debido a la contracción uterina. Recordemos que al momento de el útero contraerse, va a disminuir el flujo arterial hacia la placenta, lo que va a disminuir también el flujo sanguíneo hacia el feto. Es por esto que con esto vamos a medir la reserva placentaria que tengamos, o sea, la calidad de placenta y la cantidad de sangre que pueda seguir dándose al feto incluso en el momento de la contracción. Si tenemos una placenta deficiente o un sistema bastante hipóxico, al momento de la contracción vamos a tener un aumento de la acidemia secundaria a una hipoxemia fetal. La Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia recomienda que a pacientes sanas se pueda ocupar un MEFI intermitente o también se puede usar una auscultación intermitente. En cambio, en pacientes que tengan patología, durante el parto se prefiere usar un MEFI continuo. La auscultación intermitente, eso sí, es poco practicable, ya que requiere gran cantidad de personal, alrededor de una matrona por paciente, y además nos da muy poca información sobre la variabilidad. ¿Qué vamos a ver en el MEFI? Tenemos que considerar cinco variables: las contracciones uterinas, la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, la presencia de aceleraciones y la presencia de desaceleraciones, y si de qué hay, de qué tipo. Con esto vamos a poder clasificarlo en normal o categoría 1, sospechoso, categoría 2, o patológico, categoría 3. ¿Cómo vamos a prepararnos para el MEFI? Y esto va a ser lo mismo para el registro basal no estresante. Primero, la posición materna. Puede ser idealmente de decúbito lateral izquierdo o semisentada, y incluso en algunos casos se puede hacer hasta caminando. La velocidad se prefiere estandarizada a 1 centímetro por minuto. El monitor lo podemos ver tanto por un Doppler, que va a estar escuchando los latidos cardíacos fetales y va a estar midiendo la frecuencia cardíaca fetal, o también se puede hacer un electrodo. Eso sí, el electrodo tiene mayor riesgo de artefactos, ya que se pueden confundir los latidos maternos y puede haber un doble latido. Pero, por lo tanto, vamos a preferir el Doppler sobre el electrodo. Y además también necesitamos tener un monitor que se pone generalmente en la zona alta del útero para medir las contracciones uterinas. Partiendo por las contracciones uterinas, lo vamos a ver en la parte abajo de nuestra hoja de registro del MEFI. La cantidad de contracciones uterinas en 10 minutos es lo que nos va a interesar, pero siempre se va a observar un comportamiento a lo largo de 30 minutos. Lo normal es que durante el trabajo de parto tengamos una dinámica uterina de 4 a 5 contracciones uterinas cada 10 minutos. En el caso de que esté alterado, es decir, que tengamos, puede estar alterado si es que tenemos una taquisistolía, que se define por más de 5 contracciones uterinas en 10 minutos, o una bradisistolía si tenemos menos de 3 contracciones uterinas cada 10 minutos. Esto se tiene que analizar durante 20 minutos consecutivos, es decir, tener más de 5 contracciones uterinas por cada 10 minutos durante 20 minutos consecutivos, o en 30 minutos en promedio tener más de 5 contracciones en 10 minutos. ¿Ya? Esto es muy importante, ya que es fácilmente corregible, regulando la administración de oxitocina que se le está dando a la paciente durante la inducción o conducción del trabajo de parto. La frecuencia cardíaca basal va a ser el promedio de frecuencia cardíaca fetal que se puede ver a lo largo del informe. Es estable, hay que excluir las aceleraciones y desaceleraciones y tenemos que considerar un periodo de 5 a 10 minutos.
Por ejemplo, en esta imagen se ve que la mayoría de la estabilidad de la frecuencia cardíaca basal se ve alrededor de los 140 latidos por minuto. Es decir, entonces va a ser un basal de 140 latidos por minuto. Lo normal es que sea un rango entre 110 y 160 latidos por minuto. Si tenemos más de 180, se va a considerar una taquicardia franca, o si tenemos menos de 100, va a ser una bradicardia. Rangos entre 100 y 109 y 101 y 180 no se van a considerar anormales y no tranquilizadores. Hay bibliografía que incluye estos rangos dentro de la bradicardia y la taquicardia y otros que lo dejan aparte, ya que no significan alguna alteración propiamente tal o alguna causa patológica, sino que hay que tener más ojo. Pero eso va a depender de cada centro que consideren taquicardia y bradicardia. Causas de la taquicardia fetal, por ejemplo, va a ser la fiebre materna, fármacos como el salbutamol, fenoterol, atropina, etc., arritmias fetales e infección intraamniótica o coriamnionitis. Secundario, vamos a tener que ver la variabilidad, que es la fluctuación de la frecuencia cardíaca fetal. Como pueden ver, la frecuencia cardíaca fetal no es algo lineal, sino que va variando y es algo normal y esperable que suceda. La variabilidad se va a definir como la diferencia entre el nivel mayor y menor de una fluctuación en un minuto trazado. Lo normal, y lo que se espera, es que la variabilidad sea entre 5 y 25 latidos por minuto. Si si es que la variabilidad es menos de 5 latidos por minuto o ausente, es decir, sea una línea plana, va a ser un signo de alarma, ¿ya? Y esto lo vamos a poder ver más. Aquí están las causas de la variabilidad disminuida, que se puede dar secundario una hipoxia o acidosis a nivel del sistema nervioso central, ya que va a decrecer la actividad simpática y parasimpática. Malformaciones cerebrales, infecciones y algunos fármacos también nos pueden dar una variabilidad disminuida. Causa de variabilidad aumentada o marcada. Se desconoce la fisiopatología de cuando tenemos variabilidad muy grande, pero se sospecha que puede ser por una acidosis que se está desestabilizando aún más al sistema autónomo. Las aceleraciones, como ya habíamos dicho anteriormente, son un aumento de un mínimo de 15 latidos por minuto por al menos 15 segundos. Aquí se puede ver una imagen de un ejemplo de la aceleración. Se relaciona con los movimientos fetales, pero en el caso del parto, es decir, del MEFI, su ausencia no tiene un significado patológico, ya que en estos momentos, generalmente sobre las 38 semanas, los fetos ya tienen menos espacio para poder moverse, entonces también se mueven menos. Por lo tanto, si en un rango de tiempo no tenemos movimiento, no es de gran significancia. Si es que no tenemos, por ejemplo, otras alteraciones en nuestro monitoreo fetal. Las desaceleraciones va a ser parecido a la aceleración, pero al revés en la imagen. Es decir, tienen que ser mayor o igual a 15 latidos por minuto, mínimo por 15 segundos, en disminución de la frecuencia cardíaca. Y su presencia siempre va a ser patológica, siempre va a ser anormal. Las podemos clasificar en periódicas, es decir, ocurren de manera constante, y estas se pueden subir en precoces, que van a ser al mismo tiempo que la contracción uterina, o tardías, es decir, que se da con una latencia y posterior a una contracción uterina. Otras pueden ser variables, es decir, que no tienen relación con las contracciones uterinas y son más irregulares, y estas se pueden dividir en simples y complejas, que lo vamos a ver después. También tenemos las desaceleraciones prolongadas y también lo que sería finalmente una bradicardia mantenida. Las desaceleraciones precoces van a ser, como dije anteriormente, periódicas, uniformes y repetidas. Comienzan y terminan con la contracción. Por eso se da como una imagen de espejo, algo simétrico, que por cada contracción, al mismo nivel de la punta, va a estar la desaceleración. Generalmente se da por una compresión de la cabeza fetal al momento de que se genera la contracción, y no hay relación con la hipoxia. Por lo tanto, las desaceleraciones precoces son algo benigno, no son algo que nos deberían preocupar. Las desaceleraciones tardías también son periódicas, uniformes y repetidas, a excepción
que están desfasadas respecto a la contracción por lo menos de 15 a 30 segundos aproximadamente. Reflejan una respuesta fetal a las contracciones en estado de hipoxia. Como dije anteriormente, si es que ocurre una contracción y ya tenemos una mala base de oxígeno, mala base de flujo sanguíneo, al momento de la contracción va a disminuir aún más. Entonces, se va a generar al momento de la contracción una disminución progresiva de la oxemia, produciendo una acidemia inmediata en este momento. Por eso es que hay un desfase, porque es un proceso lo que se produce, no como las desaceleraciones precoces, que son por un efecto vagal de la compresión de la cabeza del feto, entonces es más inmediata. Esto es un proceso más químico, por lo tanto va a ser más retardada. La contracción, como dije, pone a prueba la reserva placentaria. Entonces, durante el acné, el pic de la contracción, va a haber un mínimo de la oxigenación que eso va a repercutir en una desaceleración más tardía. Las desaceleraciones variables simples son descenso en B, ya que tienen una rápida recuperación, no son periódicas, es decir, no son regulares, y no tienen relación con las contracciones uterinas. Son las más comunes del trabajo de parto y son reflejo a la acción de varios receptores por la compresión del cordón umbilical, que se puede deber a una compresión de la cabeza contra el cordón o de la misma mano del feto contra el cordón. Ahora, las desaceleraciones variables complejas son desaceleraciones variables, pero que cumplen con uno o más de los siguientes requisitos, que se llaman la regla de los 60. Es decir, que la desaceleración dure más de 60 segundos, de que haya un descenso de más de 60 latidos por minuto desde la frecuencia cardíaca fetal basal, o que hay un descenso hacia menos de 60 latidos por minuto. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las desaceleraciones prolongadas, que van a ser desaceleraciones que duran entre 2 minutos y 10 minutos. Estas dos entidades nos van a reflejar hipoxia fetal, propiamente tal, y de una manera mucho más significativa y alarmante. Finalmente tenemos el patrón sinusoidal, que va a ser un patrón simulando una onda regular, es decir, con poca variabilidad, con una frecuencia de más o menos 3 a 5 ciclos por minuto. Es lo que se ve aquí, en la parte de la frecuencia cardíaca fetal. Se desconoce su fisiopatología, pero se asocia a anemia fetal severa, hemorragia materno-fetal, transfusión feto-fetal, rotura de la base previa y algunas otras malformaciones. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a interpretar? Un MEFI 1, categoría 1 o normal, va a ser que tenga 4 parámetros fetales, es decir, frecuencia cardíaca, aceleraciones presentes, sin desaceleraciones y una variabilidad moderada, que está en todos esos, en el fondo, parámetros estén normales o tranquilizadores. Eso va a ser un MEFI 1. O al menos podríamos aceptar que tuvieran desaceleraciones precoces, que como dijimos anteriormente es un proceso tan benigno que no debería preocuparnos. Ahora, lo más grave sería un MEFI 3, categoría 3, o peligroso, o patológico. Se describe con que tenga una variabilidad ausente sumado a que tenga desaceleraciones tardías o que tenga desaceleraciones variables cualquiera. Es decir, sin variabilidad y tenemos una desaceleración variable, es un MEFI 3. Si tenemos variabilidad ausente y desaceleraciones tardías, también es un MEFI 3. Si tenemos variabilidad ausente y además tenemos una bradicardia, también es MEFI 3 y es patológico y es peligroso. Y de manera independiente, un patrón sinusoidal también sería un MEFI 3. Todo lo demás, todas las otras combinaciones serían parte de los MEFI 2. Aquí, de manera más explicada, un MEFI 1 va a tener una frecuencia cardíaca fetal de 110 hasta 160, con una variabilidad de 6 a 25 latidos por minuto, con aceleraciones presentes o pueden estar ausentes, ya que recordemos que la ausencia de aceleraciones durante el parto no es patológico, y las desaceleraciones pueden ser precoces o puede no haber desaceleración. Ante un MEFI 1 podemos continuar con el monitoreo de manera normal, ya que es algo benigno, normal y no nos debería alarmar. En cambio, un MEFI 2 podemos tener toda la gran variedad de aspectos, podemos tener bradicardia sin variabilidad ausente, taquicardia,
podemos tener una variabilidad ausente, pero sin desaceleraciones, o que tenga desaceleraciones mínimas o marcadas, eh, que no tenga aceleraciones incluso después de estimular al feto, y que puede tener distintos tipos de desaceleraciones. Lo importante es que son muchas combinaciones que no cumplen los requisitos ni de MEFI1 ni de MEFI3. El MEFI3, como dijimos, puede haber una bradicardia o puede haber un patrón sinusoidal, debe tener una variabilidad ausente, y las desaceleraciones pueden ser variables o recurrentes tardías. En caso de MEFI2 y MEFI3, tenemos que evaluar, hacer una intervención. En un caso de MEFI3, tenemos que buscar la vía de parto más expedita. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? En caso de que tengamos un MEFI2 o MEFI3, primero hay que buscar qué es lo que puede estar pasando. Entonces, se tiene que buscar el diagnóstico de la alteración de MEFI, lo que se puede hacer con un tacto vaginal. Se tiene que vigilar la dinámica uterina y vigilancia de la hemodinamia materna, ya que una retención de hombros, una presencia de cordón, puede ser una rotura de la vasa previa. Todo eso puede significar una alteración del MEFI. Vigilancia de la dinámica uterina, porque si, por ejemplo, tenemos una pérdida de la dinámica uterina, puede ser secundaria una rotura del útero, que también va a ser una emergencia. Y la vigilancia de la hemodinamia materna, ya que si la madre está entrando en shock o tiene de cualquier tipo, también vamos a tener una alteración del MEFI. ¿Qué es lo que vamos a hacer al tener un MEFI2 o MEFI3? Vamos a hacer una reanimación intrauterina, que primero va a ser corregir hipotensión si es que es presente con suero Ringer lactato o con suero fisiológico. Vamos a lateralizarla a la madre, preferentemente al lado izquierdo. Vamos a oxigenar con 10 litros por minuto de 10 a 30 minutos. Vamos a suspender la oxitocina, porque lo que necesitamos es que el útero repose, que esté en reposo, y así llegue la mayor cantidad de flujo hacia el feto, hacia la placenta. Entonces hay que suspender la oxitocina, y si se puede, también dar una tocolisis de emergencia, es decir, detener las contracciones. Y para eso, en estos casos, se va a usar nitroglicerina de 50 a 100 microunidades o microgramos. También eso puede variar de un centro a otro, así que siempre tienen que ver los protocolos de reanimación intrauterina cuando estén en un centro hospitalario. Posterior a la maniobra de reanimación, tienen que vigilar al MEFI por lo menos por 30 minutos. Si normaliza, es decir, vuelve a un MEFI 1, se puede continuar con el trabajo de parto y se puede reiniciar la aceleración oxitóxica. En cambio, si persiste un MEFI 2 o persiste un MEFI 3, tenemos que interrumpir el embarazo por la manera más rápida. Es decir, si ya estamos en el plano de Hodge, en el último plano de Hodge, en el plano 4, si ya estamos en espina más 3, podemos hacer un forceps y adelantar lo más posible el embarazo. Si es que el feto está más alto o tenemos alguna contraindicación para forceps, vamos a tener que hacer una cesárea de urgencia. El diagnóstico va a ser un estado fetal no tranquilizador, y esto nos obliga a interrumpir el embarazo de la manera más rápida y más expedita. En caso de que tenga una bradicardia mantenida, no se debe esperar y se debe interrumpir el embarazo por lo menos antes de 10 minutos. Ahora, vamos a ver ejemplos de MEFI y de registro basal no estresante. Lo siento por las imágenes, fueron las que pude encontrar, pero algo se puede ver. En este caso es un registro basal no estresante, ya que si bien tenemos un poco de dinámica uterina, no alcanza a hacer contracciones uterinas en sí. Ya esto siempre puede estar medio falseado, y estas ondas son demasiado pequeñas, las de abajo, como para hacer una dinámica uterina propiamente tal. Podemos ver entonces que tenemos lo que nos importa aquí es la frecuencia cardíaca y la presencia de aceleraciones. Entonces podemos ver que tenemos una aceleración aquí, otra aceleración acá, otra aceleración acá, otra aceleración acá, que está, de hecho, en relación con los movimientos fetales, que son estas marcas que hace la mamá cuando siente los movimientos fetales. En este caso, veríamos un registro reactivo, ¿ya? Ya que tenemos la presencia de aceleraciones. En este caso, también es un registro basal no estresante, donde no tenemos prácticamente actividad uterina. Sin embargo, si bien tenemos una buena frecuencia cardíaca basal, tenemos
una ausencia de variabilidad, una ausencia de aceleraciones. Por lo tanto, no, me equivoqué. Da lo mismo la variabilidad aquí. Lo que importa es no tenemos aceleraciones, porque en el registro basal no estresante lo que se tiene que ver son las aceleraciones y una buena frecuencia cardíaca fetal. Por lo tanto, aquí es un registro no reactivo, ya que no presenta aceleraciones. Ahora, aquí podemos ver que tenemos actividad uterina, por lo tanto esto sería un MEFI, estamos en un trabajo de parto, y se ve que a la misma altura que están estas, tenemos que ir por orden, disculpen. Primero vemos que tenemos una dinámica uterina de 1, 2, 3 en 10 minutos. Entonces tenemos una dinámica uterina de 3 a casi 4 contracciones uterinas cada 10 minutos, por lo tanto estamos en una buena dinámica uterina. Tenemos una frecuencia cardíaca fetal basal de alrededor de 150 latidos por minuto, lo que eso también está dentro de los parámetros normales. Tenemos una variabilidad presente, moderada. Tenemos desaceleraciones, que eso es importante ver, ya que pero estas desaceleraciones están acorde con cada una de las contracciones uterinas, casi en modo espejo. Estas desaceleraciones van a ser entonces periódicas, precoces, ¿ya? Y además tenemos aquí una aceleración. Entonces, según este registro, va a ser un MEFI 1, ya que recordemos que las aceleraciones precoces no son patológicas. Las desaceleraciones precoces no son patológicas. En este caso, también es un MEFI. Tenemos aquí una dinámica uterina de también 3 contracciones uterinas cada 10 minutos. Tenemos una frecuencia cardíaca fetal basal de casi 150, se ven muy mal los números, lo siento. Tenemos una variabilidad presente, donde se ve claramente una variabilidad moderada. Tenemos aceleraciones presentes, una aquí, otra acá, y además no tenemos desaceleraciones. Por lo tanto, en este caso también tendríamos un MEFI 1. En este caso, tenemos dinámica uterina, tenemos casi 4 contracciones cada 10 minutos, que se ve aquí. Y tenemos una frecuencia cardíaca basal, difícil de ver, pero es aproximadamente de 160 a 170, es decir, está un poco alterada. Tenemos una variabilidad presente, lo cual es bueno. Si vemos, tenemos desaceleraciones, las cuales, si vemos, no son periódicas, es decir, no tienen que ver con las contracciones. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que hay una desaceleración de más de 60 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, estas son desaceleraciones variables complejas. Por lo tanto, sería como tenemos una variabilidad normal, tenemos una frecuencia cardíaca un poco elevada y tenemos desaceleraciones complejas, podríamos hablar de un MEFI 2. Por lo tanto, en este caso, habría que hacer maniobras de reanimación intrauterina. Eso sería todo respecto al registro basal no estresante y el monitoreo fetal intraparto. Cualquier duda que tengan, feliz de poder contestar. En esto hay mucha bibliografía muy didáctica, hay videos que explican muy bien también esta materia, hay un taller también que lo da la Universidad de Chile para poder aprender mejor y es muy, muy didáctico. Así que muchas gracias por la atención, espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente oportunidad.